Estamos en Diálogo Internacional, aquí contenta yo por el triunfo de Racing, déjenme decirlo. Y queremos escuchar a Telma Luzzani en su columna. Adelante, Telma. Hola, ¿cómo están? Bueno, en realidad mi columna intenta hacer una cronología de los hechos porque vamos a hacer una entrevista muy interesante después sobre el mismo tema. Entonces yo no quiero adelantar ninguna interpretación, sino simplemente hacer un marco, porque fue una semana tremenda. Sí. Todo empezó el domingo y el lunes cuando el actual presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, todavía estaba en el G20 y lanzó una bomba, podríamos decir, discursiva, al autorizar a Ucrania a usar misiles que sabemos perfectamente que Ucrania no tiene, que no sabe usar, que no puede usar, sino es con la ayuda de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. Claro. Es decir, esto implicaba el reconocimiento de que esta guerra en Ucrania es en realidad una guerra entre la OTAN y Rusia. Bueno, con esa luz verde, el gobierno de Vladimir Zelensky de Ucrania inmediatamente lanzó estos misiles, por ejemplo, Storm Shadow, que fue entregado por el Reino Unido, por ejemplo, los HIMARS, que son fabricados por Estados Unidos, inmediatamente los utilizó sobre territorio ruso, sí, no ya sobre la zona de guerra, sino sobre territorio ruso. Con lo cual está violando todas las líneas rojas habidas y por haber. La reacción del Kremlin era obvia. Lo primero que hizo Vladimir Putin fue poner en vigor una nueva doctrina nuclear que en realidad ya había decidido en septiembre, pero que se había decidido pero que no estaba vigente. Bueno, puso en vigencia esta doctrina que tiene, yo voy a ser muy resumida, 3 puntos importantes, ¿no? Uno, el primer punto es que cualquier ataque de un país que no tiene armas nucleares, le hace Ucrania, pero que sí tiene el apoyo de otros países que tienen armas nucleares, es decir, Estados Unidos y demás, eso es considerado por el Kremlin como un ataque conjunto. Punto 2, si esos países del ataque conjunto pertenecen a una organización, no la nombra, pero se está refiriendo a la OTAN, bueno, Rusia se toma el derecho o interpreta que el ataque es de esa organización. Sí. Y el tercer punto importante es que si estos ataques suceden en Bielorrusia, un país aliado y vecino de Rusia, también son considerados por Rusia como motivo para contraatacar con todo el poder bélico que Rusia tiene, que sabemos que es mucho. Esta fue la primera reacción. La segunda fue directamente disparar un misil nuevo que se llama Oreshnik, que en ruso quiere decir avellano, la planta de la avellana, y que pegó muy preciso, muy preciso, porque pegó en una fábrica de armamentos e infraestructura militar. No pegó ni en un hospital, Claro. ni en una escuela, ni en lugares civiles. Un misil hipersónico, ¿no? Hipersónico de última generación, y después el tercer paso, que es cuando habla Putin, él dice claramente que es por ahora invencible. Es decir, por ahora no hay ninguna radar que pueda detectarlo. Y el tercer punto, entonces, digamos, reacción, que me parece que fue la más potente, fue un discurso de Vladimir Putin que tuvo mucha difusión, pero me pareció 2 o 3 cosas muy importantes. Creo que ahora con la entrevista se va a ampliar este tema. Lo más me parece que deja claro cómo esta situación gravísima, porque la verdad es que con esta escalada se está poniendo todo el planeta en una situación de guerra nuclear, esperemos que no, por supuesto, pero lo que deja muy claro Putin en su discurso es que no es Rusia la que está violando estas reglas, sino que es Estados Unidos. Y dice algo importante, y es que Estados Unidos está trasladando misiles
y tropas y fuerzas a regiones, dice él, no dice países, dice a regiones como Asia-Pacífico y como Europa. O sea, como que está Estados Unidos rearmando al resto del mundo. Bueno, la pregunta que creo que le podemos hacer a nuestro entrevistado es ¿por qué Biden, cuando le faltan 2 meses para irse de la Casa Blanca, decide escalar a este nivel una guerra que ya tiene perdida Ucrania y que por lo tanto ya tiene perdida OTAN, cuando su rival Donald Trump había prometido o se había comprometido a buscar una salida pacífica, negociada, conversada, etcétera? Es decir, íbamos hacia un mundo de una posible paz en Europa y este hombre embarra la cancha de una manera realmente peligrosísima y en 2 meses digamos, antes de 2 meses ya poner al mundo en una situación muy grave. Pero creo que todas estas preguntas las podemos preguntar a nuestro entrevistado, que las va a responder mucho mejor. Perfecto, ¿lo tenemos ahí ya, Gabriel? Estamos en eso, todavía no. Bien. Sí, ahora, bueno. evidente, sí, Telma, claramente la medida esta de Biden fue pensada para poner obstáculos a cualquier proyecto que quiera llevar adelante Donald Trump. Hay una rivalidad entre ellos muy muy fuerte, no solamente política sino personal, por muchas razones, ¿verdad? Las acusaciones que se cruzaron en los últimos años han sido realmente tremendas, inusuales en el medio político norteamericano, y evidentemente la maniobra de Biden es esa, de una irresponsabilidad fenomenal, porque coloca al mundo al borde, digamos, de un enfrentamiento termonuclear, del cual no se sabe qué puede ser el resultado. Así ¿no? es. Bueno, justamente ahora sí, ya tenemos enganchado a nuestro entrevistado. Él es Gabriel Merino, es analista de política internacional, sociólogo e investigador del CONICET y es secretario académico de la Universidad Nacional de La Plata, para hablar de estos temas que muy bien introducía nuestra compañera Telma Luzzani. ¿Cómo estás, Gabriel Merino? Acá te saludamos Atilia Borón, Telma Luzzani, Federico Montero y Paula Klachko. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar, con varios amigos, amigas, con Telma, Atilio, Federico, Paula. Bueno, gustazo. Gracias, muchas gracias por participar en Diálogo Internacional. Bueno, no sé si pudiste, me parece que no, escuchar la introducción muy importante que hizo Telma de relatar este ataque de Ucrania sobre territorio ruso con misiles de largo alcance facilitados por Estados Unidos, por la OTAN. Ya involucra a la OTAN mucho más abiertamente. Ya todos sabíamos que estaba involucradísimo, obviamente, pero lo hace de manera abierta, mucho más abierta. Y también la respuesta rusa, ¿no? Que no se hizo esperar. ¿Qué lectura tenés en general? Primero te preguntamos de esta situación. Y después te hacemos una pregunta más en particular, que es la que nos quedó picando respecto de la actitud de Biden con esto, ya a un pasito de irse de la Casa Blanca. Bueno, a ver, yo creo que la situación en Ucrania para Occidente geopolítico, para Estados Unidos, para las fuerzas pro-occidentales, para Zelensky, es muy mala, ¿no? O sea, hay una situación como ya veníamos analizando en otras situaciones y en otros escenarios, pero cada día se agrava más, de derrota o de alguna manera un resultado muy negativo a lo que esperaba. O sea, tenemos una situación en la cual tiene un problema muy serio de hombres, de combatientes las fuerzas ucranianas. Tiene un problema muy serio de municiones. Rusia produce 3 veces más municiones, más rondas de artillería que toda la OTAN junta, y encima le sale 3 veces menos el precio, o sea, el valor, el costo de esas rondas de artillería. O sea, hay una ventaja ahí clave en ese sentido. Rusia avanzó una guerra de desgaste, pero que a su vez está teniendo importantes resultados territoriales, quizás no tan espectaculares, pero sí importantes y cotidianos. Entonces ese es el escenario, un escenario también de derrota política en el escenario internacional. O sea, la apuesta era aislar a Putin, y la acabamos de ver en Rusia, la cumbre en Kazán de los BRICS, con 40 representantes de estados,
¿no? Pensando una nueva arquitectura financiera mundial, o sea, para bien o para mal, de acuerdo a donde se mire, pero eso es una realidad, es un hecho inobjetable. Y también en lo económico, porque yo creo que en Rusia, la guerra económica contra Rusia, que en su momento Rand Corporation pensaba en 2019, cuando sacó ese informe, que una guerra iba a sobreextender y a desequilibrar a Rusia y Ujú. sumada a las sanciones económicas iba a hacer colapsar la economía rusa. No solo no está colapsando, está creciendo el 3%. Ajá. Hubo un diagnóstico muy errado, pensado desde un mundo unipolar, pero como que ahora se puso en marcha. Es la primera vez que las sanciones a gran escala, incluso tirando sanciones muy fuertes como excluir del sistema SWIFT a la mayoría de las empresas rusas, Mm. no produjo ningún resultado. O sea, no solo no produjo, como en otros casos, la idea de un cambio de régimen, como la guerra económica contra Venezuela, contra Cuba o contra Irán. Pero en este caso, en esos otros casos sí tiene un daño importante en la economía. En este caso no. Mm. Yo creo que en todo este escenario, encima se le complicó aún más a las fuerzas globalistas por el triunfo de Trump. Eso de alguna manera es la frutilla del postre, pero ya un escenario muy negativo. Y creo que es un manotazo de ahogado estos misiles y la posibilidad de la autorización para que ataque territorio ruso, para penetrar más profundamente el territorio ruso. Es como un manotazo de ahogado, uno nuevo, una escalada para tratar de, antes de que asuma Trump y antes de que se consolide este escenario tan negativo, bueno, intentar golpear a Rusia, escalar un poco más, provocar también, creo yo, alguna acción que pueda dejar desacomodado o que pueda, no sé, generar rechazo de la comunidad internacional. Creo que va por ahí. Y también creo que mostrar un poco de dientes antes de una negociación. Una negociación que, insisto, para Ucrania y para Occidente va a ser mala, o sea, a lo que se pensaba en un principio. Entonces, bueno, yo te puedo hacer daño en tu territorio, Mm. quiere decir como para tener algún punto para mejorar esa negociación. No Mm. sé si va a cumplir con ese resultado, pero creo que va por ahí un primer análisis de lo que podemos hacer de esta escalada que decidió Biden y también el Reino Unido y con el otorgamiento de eh, la posibilidad, en realidad, la autorización de con los ATACMS y con los Storm Shadows, ¿no? Atacar territorio ruso Claro. más profundo. ¿Puedo hacer una Por pregunta favor, Telma, relacionada? adelante. Porque Gabriel es una especialista justamente en el tema de los globalistas o aislacionistas como en Estados Unidos. No, la pregunta es en relación a esto que, por supuesto, se entiende que Biden trata de perjudicar a Donald Trump, y el hijo de Donald Trump Jr., Donald Trump Jr., escribió en X lo siguiente: el complejo industrial militar parece querer asegurarse de que comience la Tercera Guerra Mundial antes de que mi padre tenga la oportunidad de alcanzar la paz y salvar vidas. ¿Vos crees que está implicado entonces todo el Partido Demócrata, el establishment globalista, etcétera, en esta movida? Porque uno no se puede imaginar a Biden pensando esta estrategia, está demasiado senil, digamos. Hay todo un grupo que pensó esto de provocar a Rusia. Sí, a ver, es el mismo grupo que ya desde el golpe a Yanukovych en 2014, ¿no? Yanukovych, el presidente por el Partido de las regiones prorrusas, justamente del sur y del este, ¿no? Ucrania está partido en dos, y este era representante, bueno, ese golpe pro-occidental, el Euromaidán, tuvo directa participación de estos mismos sectores, como Victoria Nuland, ¿no? Anthony Blinken, etcétera, estos halcones liberales y estos globalistas que creen firmemente que debilitar estructuralmente a Rusia tiene que ser una política fundamental de Estado para establecer ahí una primacía en Eurasia, ¿no? Es como, ahí hay una estrategia que es irrenunciable. O sea, y ir por Ucrania y por esta guerra significa debilitar estructuralmente a Rusia. Creo que eso mismo lo reflejaba el informe de Rand Corporation, lo reflejaba mucho de los cuadros que están en la administración actual, y ellos siguen creyendo eso. Ellos creen que ahora una posible
victoria, si se puede llamar victoria, pero un resultado positivo para Rusia en este escenario, es decir, que consolide su dominio en Crimea que tiene desde 2014, en la estratégica península de Crimea, que consolide los territorios, sobre todo en 4 oblasts, provincias fundamentales, ¿no? Las 2 del Donbass, Donetsk y Lugansk, más Gerson y Zaporizhia, que encima pueda avanzar en algún oblast más, pero que además consolide su posición política y geopolítica en Eurasia, más su dinámica económica. Eso es el peor escenario para este sector. Entonces, claramente hay muchos intereses ahí. Yo creo que el complejo industrial militar del Pentágono está dividido, no es tan lineal, digamos, que juega con uno con otro, porque también vimos en la administración Trump actores del complejo industrial militar del Pentágono ocupando máximos lugares como la Secretaría de Defensa. O sea, lo que te cambia es que en vez de Halliburton está la Boeing, o ahora hay un cuadro ligado a Koch Industries, Los digamos, petroleros. sí, claro, que son petroleros, también industria de base y varias cosas, tienen varios sectores ahí. Bueno, fue un presentador de la Fox y todo, pero quizás sí puede tener un poquito más de autonomía directa de las contratistas, pero vamos a ver, creo que ahí está dividido, porque también estos mismos sectores quieren ir, creo yo, a una escalada más fuerte contra Irán y en Medio Oriente. Estos mismos que no quieren, o que quieren negociar en Ucrania, o que dicen, ¿no? Los nacionalistas y americanistas, ahí hay que ver cómo juegan los neoconservadores, pero bueno, ahí hay una idea de avanzar más fuerte contra Irán. Entonces también los contratistas van a hacer negocios Claro. yéndole armas a Israel. Pero bueno, digo, pero sí es cierto que es clave, por lo que decía Telma, ver esa fractura que nosotros estudiamos hace años, ¿no? Adentro de Estados Unidos. Creo que es parte de esa fractura del declive, creo que aparte lo debilita esa fractura porque tiene 2 contradicciones en su política exterior. Y creo que esa fractura es clave, insisto, para ver por qué unos apuestan más a un escenario y otros apuestan más a otro escenario. O por qué, por ejemplo, Trump, dentro de la guerra híbrida contra China, escala más la guerra comercial y Biden le da una importancia más fundamental a la guerra tecnológica. Aunque los dos la mantengan, o sea, Biden no deshizo muchas de las medidas de guerra comercial que hizo Trump. que había tomado Trump. Pero bueno, cada uno le da un matiz Claro. propio, aunque los dos tengan como gran objetivo geopolítico, ¿no? Ir contra China, que es su rival sistémico. Pero bueno, ahí ves los matices y está bueno ver la fractura para ver esos matices. Ujú. Ahora, ¿cuál pensás vos que puede ser el siguiente paso de Putin, Gabriel? Porque ya arrojó ese misil hipersónico que decía recién Telma, con un potencial destructivo muy muy grande. ¿Vos crees que puede seguir insistiendo por ese camino? ¿O va a haber una especie de alto el fuego o algo parecido, digamos, después de una represalia tan fuerte como la que envió Rusia? Y Atilio, yo creo que Rusia y Putin, por un lado, van a continuar la guerra de desgaste. Yo creo que este misil también muestra esa capacidad para una guerra de desgaste de otra escala, porque uno de los factores de la guerra de desgaste es destruir la infraestructura eléctrica e industrial ucraniana. Uh-huh. Y estos misiles muestran no solo un altísimo poder destructivo, de destrucción, sino que como son hipersónicos, Mach 5, Mach 10, de 5 para arriba la velocidad del sonido, no es posible es casi imposible, ¿no? Frenarlos con el sistema de antimisiles de Occidente. Uh-huh. Entonces ese es un tema central. Entonces lo que muestra también Rusia es que yo puedo seguir destruyendo la infraestructura estratégica clave, ¿no? de electricidad e industrial. Creo que va a profundizar eso muy fuertemente. Ya Ucrania, la parte occidental, digamos, Ucrania tiene buena parte de los días sin luz y se viene el invierno, entonces eso es un dato clave. Creo que otra cosa que va a acelerar y que estamos viendo ahora acelerar a Rusia a su paso, a su ritmo, pero acelerar es por
por el control completo de Donetsk, o sea, ¿no? Ese frente está avanzando, sigue avanzando cada día en alguna localidad nueva, suman, ¿no? Ahí en Donetsk como un frente clave. Y después le envía un mensaje fuerte a Occidente. Yo creo que el cambio ahí en la doctrina nuclear tiene que ver con eso, cuando le dice, bueno, yo en la doctrina nuclear dice, si me ataca con armas, en este caso Ucrania, pero que esas armas las provee, y no solo las provee, sino que en su implementación y en su uso hay intervención de países, en este caso la OTAN, que tienen capacidad nuclear, bueno, ahí yo estoy habilitado para defenderme con armas nucleares. O sea, le hace esta modificación a la doctrina nuclear rusa, que es siempre, como todo nuclear, disuasivo. O sea, más que nada se juega como disuasión. Me parece que eso van a ser son los pasos fundamentales. Aparte, por otro lado, Atilio, yo creo que estamos viendo cada vez más contradicción en Occidente. No solo Biden con Trump, sino, por ejemplo, hoy salió ayer un artículo de Angela Merkel. Ah, sí, tremendo. ¿No? Es para tener en cuenta, porque creo que ahí ya están revaluando en Europa qué están haciendo. Ahí va a haber rispideces. No es ¿Qué planteaba, si podés contarle a nuestra audiencia, en ese artículo, Angela Merkel? No, básicamente el desastre que se está produciendo por cortar los vínculos con Rusia con el tema de gas, que es algo evidente, ¿no? Hay un proceso de desindustrialización tremendo en Alemania, el corazón industrial de Europa, y ese proceso de desindustrialización, donde la Volkswagen está diciendo vamos a cerrar fábricas en Alemania, donde las industrias que son intensivas en energía están muy, muy, muy mal, donde además ya una Europa que viene sin crecimiento, con problemas de crecimiento de 2008 y todo se agravó, ¿no? Y Angela Merkel dice, bueno, estamos pagando el gas licuado carísimo de Estados Unidos, cortamos nuestro vínculo con Rusia, que era el gran proveedor de gas barato, de energía barata, ecuación básica para un proyecto industrial, y esto es un desastre, básicamente. O sea, le está diciendo también a Scholz, le está hablando el establishment alemán, industriales que ya vienen desde el principio. Yo me acuerdo del CEO de la Volkswagen, que después lo sacaron, dijo a los 3 meses que había empezado la nueva escalada en 2022 de la guerra en Ucrania. Digo nueva escalada porque esa guerra comienza en 2014. Claro. Bien, claro. 2022 es una escalada de ese desarrollo. Bien caracterizado. Claro, digo, eso es importante porque si no, viste, la propaganda occidental... La invasión. Claro, no, eso empieza como guerra híbrida que combina guerra civil, pero un enfrentamiento también entre Rusia y la OTAN, ya desde 2014, 2013-2014. Bueno, incluso podemos remontarnos a 2004, la Revolución Naranja de 2004, ¿no? O sea, incluso de antes, pero bueno, ya en 2014 tenés un escenario de guerra clara. Entonces, esa escalada 2022, a los 3 meses el CEO de Volkswagen dice, hay que separar nuestros intereses de los intereses de los Estados Unidos, nuestra estrategia de la estrategia de Estados Unidos, porque esto es nuestro problema fundamental. Y ese es el problema de Europa. Claro. O sea, al estar atada, digamos, y subordinada a Estados Unidos, está disparándose a sus propios pies, está jugando en contra de sus propios intereses. Bueno, al CEO lo volaron, al CEO de Volkswagen duró poco, dijo eso y al poco tiempo tuvo problemas personales. Entonces, lo que se está viendo es que hay un establishment alemán que está diciendo, porque encima hay un riesgo mayor, que es que ahora Trump los va a llevar a un enfrentamiento con China. Y si llegan a perder a China, donde tienen el mercado para gran parte de sus transnacionales, va a ser catastrófico el escenario para Europa. Ahí ya no lo podrían... Si ya permiten eso, ya es catastrófico. ¿Qué quiero decir con esto? Las contradicciones son cada vez más grandes en ese occidente geopolítico. Y eso es un dato para tener en cuenta para ver qué pasa con la guerra y con la continuidad del conflicto. Ahora, Gabriel, vos diste un dato, perdón, Telma, un minutito. Diste un dato al principio que me sorprendió, no sé si lo entendí bien, de que en términos de producción de municiones, Rusia produce más municiones que el conjunto de los países de la OTAN, ¿te entendí bien? Que Ucrania. Ronda de artillería produce 3 veces más
Sí. Ronda de artillería es clave para este Claro. conflicto, por parte de para la doctrina rusa, hablando con la artillería, te machaco, te machaco, te machaco, y después voy avanzando, también preservo fuerza, hombres, y Rusia, los cálculos más optimistas para Occidente, dice que Rusia le supera 3-1 en artillería, otros dicen que es 10-1 la relación. ¿Pero a la OTAN o a Ucrania? Pregunta Tilio. En producción de ronda de artillería a la OTAN en conjunto. Ah, mirá, wow. En conjunto. Y el dato clave es que le sale 3 veces menos cada ronda. Porque también hay un proceso de financiarización y vaciamiento de lo propio complejo industrial militar de Occidente. Y eso es clave analizarlo. Mirá, yo cuando estuve en 2021 en la Universidad Johns Hopkins, bueno, estuve ahí laburando, haciendo una estancia, y un compañero laburaba ese tema, Corey Payne, discípulo de la gente de Giovanni Arrighi, de esa línea. Y él me contaba, hizo la tesis sobre eso, cómo el proceso, producto de la propia financiarización y del manejo comunal que hacen los contratistas del Pentágono, el vaciamiento o encarecimiento, ¿no? de todo el complejo industrial militar y su disfuncionalidad, porque aparte no están preparados para este tipo de conflictos. Entonces ahí hay un tema importante, Atilio, a tener en cuenta. Ya lo dijo, mira, el chino, un coronel chino retirado, que fue uno de los que escribió, ahora no me sale el nombre, el famoso libro Guerra Irrestricta, un libro que salió en el 99, muy bueno. Él dijo de cara a la pandemia, mira, si vos, esto funciona, mientras Estados Unidos estamos en paz, Estados Unidos imprime dólares y nosotros trabajamos para Estados Unidos, todo bárbaro. Ahora, cuando vos tenés una pandemia, tenés problemas en las cadenas de suministros, o tenés una guerra, hay que ver qué pasa con un país desindustrializado. Claro. Y yo creo que una de las cosas que estamos viendo, está bien, sigue teniendo un poder descomunal, no es por menospreciar el poder que tiene Estados Unidos con sus portaaviones, no digo que menospreciar, pero sí estamos viendo cómo ese proceso de desindustrialización está golpeando, y la guerra en eso es concreto, y Rusia puso en marcha el complejo industrial militar con sus capacidades, con sus problemas, pero ¿no? con sus versiones más rústicas de armamento, pero más baratas y efectivas en el terreno, y ahí está teniendo una ventaja. Bien. Más rústicas hasta por ahí nomás, porque los misiles hipersónicos son únicos, bueno, ¿no? Y eso es clave, porque eso, en dos sentidos, lo desarrolló Rusia y China, y eso les vuelve mucho menos eficaz y hasta casi obsoleto, por ejemplo, gran parte del poder naval, claro, a Estados Unidos, que es lo fundamental, porque una potencia offshore, o sea, una potencia no continental como la de Estados Unidos, basa en gran medida su proyección de poder en poder naval. Entonces ahí tiene un problema importante, porque los hipersónicos hacen que sean indefendibles. Entonces, y también volvió un poco obsoleto o problemático la capacidad de defensa de la OTAN. Y lo estamos viendo también en Ucrania. No pudieron parar la destrucción sistemática de infraestructura energética e industrial en Ucrania. Los sistemas antimisiles occidentales no sirvieron. Y bueno, ahí están mostrando, porque vos también estás mostrando poder de disuasión, porque si yo pongo a ese misil hipersónico capacidad nuclear, o sea, si bien es un escenario de disuasión, no es, pero bueno, ya está mostrando una debilidad ahí muy fuerte. Bien, estamos hablando, recordamos a la audiencia, con Gabriel Merino. Él es analista de política internacional, sociólogo, investigador del CONICET, secretario académico de la Universidad Nacional de La Plata. Telma Luzzani te quería hacer una pregunta. Telma, no sé si nos está escuchando. Yo quería hacer un comentario. Dale, adelante. A ver, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Dale. Se entrecorta un poquito, la verdad, justo. Una cosa, a ver, adelante, mientras se reconecta Telma. De la Universidad de La Plata. Es mi amigo Aníbal Viguera. No, que no soy secretario. Bueno. Es mi amigo Aníbal Viguera. Sí soy director de visibilidad de la producción bueno, estás académica, pero no, y trabajo con él dentro de la secretaría. Bueno, estás en la gestión. Ex decano sí, soy director de esa. Fue uno de los jurados de mi tesis doctoral, Aníbal Viguera también. Bueno, ahora creo que está conectado Telma otra vez, a ver. Era simplemente un comentario, sí, que ahora queda un poco lejos, pero bueno, lo retomo. Cuando Gabriel hablaba
de la situación complejísima en la que está Europa, recordé que Putin últimamente no nombra a los países europeos, dice Estados Unidos y sus satélites. O sea, ya directamente los humilla de esta manera, llamándolos satélites y no nombrando como nombraba a otro a los países europeos. No, era ese comentario. Pero bueno, la pregunta, ya que tengo la oportunidad, es ¿cómo pensás vos? Habías dicho que pensabas que Rusia iba a seguir, digamos, esta situación de esta guerra de desgaste, y mi pregunta es si crees que en esto, porque 2 meses pueden ser muy largos, si vos pensás que Estados Unidos va a escalar esto y realmente llevarlo a una situación límite. Mira, lamentablemente la dinámica que venimos viendo desde que comenzó el conflicto, que a cada avance de Rusia, Occidente decide una escalada. Hasta incluso siempre hay que recordar, y es bueno recordarlo, que a las 2 semanas de la incursión de Rusia, o de la invasión desde el punto de vista de Occidente, o de la intervención militar especial desde el punto de vista de los rusos, pero o sea, la incursión en el territorio, a las 2 semanas se había firmado la paz entre Zelensky y Putin. Claro. Sí, Por sí. mediación. En marzo, a fines de marzo del 22. Sí, claro, sí, no sé si a fines o a principios, creo que fue el 7, pero bueno, por ahí. No importa, claro. Apenas, digamos, 2 semanas habían de conflicto, creo que fueron 2, 3 semanas. El propio Erdogan, presidente de Turquía, lo firma, hasta incluso, ¿no? Desde fuentes israelíes, gubernamentales, dicen, sí, esto fue así, ¿no? O sea, eso ya se había acordado, y fue el propio Boris Johnson que viajó en persona, también representando al polo anglo-estadounidense, ¿no? Estados Unidos y el Reino Unido, a decir, desarmen ese acuerdo. Y lo que se había firmado era lo que un poco hubiese ganado mucho más en ese momento Zelensky. Hoy la situación es 10 veces peor. Pero bueno, la respuesta es porque hay esa premisa estratégica. Mira, para ellos, digamos, que no le importa qué pase con Ucrania, pero lo importante es, insisto, es el debilitamiento estructural de Rusia. Entonces hay una premisa ahí estratégica que opera. Sí. Que opera desde hace, ¿no? Desde la caída de la propia Unión Soviética, no es que es nuevo. Entonces, yo creo que ahí ellos siempre van a escalar. Lo que pasa es que la escalada termina a veces siendo un boomerang. Claro. Porque, bueno, ¿qué pasa ahora? Bueno, yo te dejo utilizar estos armamentos para atacar territorio ruso. Y no son armamentos hipersónicos, con lo cual los sistemas antimisiles lo pueden derribar en gran medida. Siempre algo entra igual, claro, no es que algo impacta. ¿no? Pero impacto tiene. Ahora, le habilita a Rusia a usar, por ejemplo, estos misiles, que ya venía utilizando los hipersónicos, pero particularmente este último, ay, no me sale el nombre ahora. Avellano, en castellano. Oreshnik, algo así. Oreshnik, sí. El Oreshnik, que ya muestra, ¿no? Es otra cosa y daña aún más profundamente a las fuerzas ucranianas prooccidentales. Entonces, yo digo, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Para salirnos de Rusia puedo usar otro ejemplo. La guerra tecnológica contra China. Uno puede decir, muchos decían y batían el parche de que, no, con la guerra tecnológica china y su incapacidad para tener máquinas para producir semiconductores, van a sacar a China, la van a retrasar 7 años. Entonces, y se dijo, no, esto mata a China, esto retrasa a China. Después el propio Bloomberg saca un informe diciendo, no sé cómo, desarmamos el Mate 60 Pro, un teléfono de Huawei de China, y tiene ahí semiconductores de avanzada. O sea, la guerra tecnológica contra China también hace que China tenga que acelerar su propia capacidad. Sustituir importaciones. Claro, entonces es como que o la guerra comercial hizo que China, por ejemplo, vuelque mucho más su relación con el sur global. Claro. Y hoy es más importante el comercio de China con el sur global que con el norte global. Lo mismo los BRICS. ¿Viste? Las negras también juegan, o sea, vos haces una, pero el otro, claro, y se potencia. Vos decís, bueno, de la Rusia aislada a una reunión en Kazán de los BRICS, con un BRICS que ya tiene, en vez de 5 miembros, 9 miembros, y además
13, 14 en socios. cola. Sí, no por nada se habla, ¿no? De una transición geopolítica absolutamente abierta y bueno, y esa disputa la tenemos entre nosotros. Última cuestión, Gabriel, porque ya tenemos que ir cerrando la entrevista. Es un poco una reflexión y bueno, y a ver cómo la ves vos, pero lo preocupante también para la humanidad es que sabemos que, si bien lo que vos un poco antes lo mencionaste, sabemos que Estados Unidos, ambas fracciones de la clase dominante, expresadas en las facciones políticas, en el bipartidismo, o los neoconservadores o los globalistas, ahora aparece esto de la maga de Trump como alguna cuestión un poquito diferenciado tal vez a los neocon, pero ambos responden con matices al complejo militar industrial. Entonces, por eso necesitan, como es evidente, continuar con guerras. Entonces, esta postura de Trump de que va a venir a intentar frenar, vamos a ver cómo pilotea esta escalada terrible que le deja, ese regalito que le deja Biden de retirada, pero bueno, en todo caso manifiesta querer aportar a concluir este episodio. ¿Cómo la ves? Vos hablaste de Medio Oriente, digo, no nos vamos a quedar tranquilos pensando que Trump es pacifista ni mucho menos, porque realmente ese complejo militar industrial y todas esas megacorporaciones militares necesitan realmente de la guerra para seguir funcionando. ¿Qué panorama nos trae eso? Sí, incluso le agregaría a eso que decís, Paula, el patrón de desarrollo de Occidente está muy vinculado, ¿no?, a esa combinación de capitalismo, imperialismo, colonialismo. O sea, el propio Samuel Huntington, dice, casi un sincericidio, ¿no?, este autoconservador, en su famoso libro de Choque de Civilizaciones, dice: Occidente no conquistó el mundo en base a la superioridad de sus ideas, su religión, sus valores, su tecnología. De alguna manera eso, si uno mira el siglo XVIII, en gran medida había otras civilizaciones que tenían tanto o más capacidades en esas dimensiones o tenían muchas fortalezas. Dice: Occidente conquistó el mundo en base a su violencia organizada. Uh-huh. Y remata Huntington: los occidentales lo olvidan, a menudo lo olvidan, los no occidentales nunca. O sea, como diciendo, nosotros nunca. Ahora, ¿qué se ve? La respuesta al declive relativo tiene que ver con la guerra en ese sentido. No solo por el propio complejo industrial militar, sino porque es el patrón de desarrollo, es la forma de sostener esa dinámica centro-periferia, esa dinámica norte global-sur global, esa dinámica, ese sistema, ¿no?, desigual y combinado. O sea, es clave ahí. Y lo que hay hoy es una insubordinación contra ese ordenamiento. Uh-huh. O sea, el multipolarismo, los emergentes expresan eso. Eso trae un choque. O sea, y lamentablemente eso es lo que oxigena lo que yo llamo esta guerra mundial híbrida y fragmentada. ¿Qué veo yo en el caso de Trump? Es que sí, que va a apostar, va a tratar de acercarse a Rusia, retomando esa vieja premisa de Kissinger de que la gran política estadounidense del siglo XX y del siglo XXI tiene que ser dividir a China y a Rusia, que se va a tratar de... Lo creo un escenario muy difícil igual, porque ya la relación entre China y Rusia, que avanza desde 1996, tiene carácter estructural, digamos. Uh-huh. No es que de la noche a la mañana eso se desarma, y es muy distinta a la situación de los años 60, ¿no?, y el conflicto China-Unión Soviética de lo que es en la actualidad. Pero bueno, va a intentar hacer eso y va a escalar. Por lo que yo veo ahora del gabinete, cómo está compuesto, va para mí, y por Marco Rubio, por ejemplo, uh-huh, como en el Departamento de Estado, que eso significa no solo ser mucho más asertivo en el control de América Latina, como patio trasero, la figura de Marco Rubio, sino también que si le da lugar mucho a los neocons, va a ir contra Irán. Vamos a ver en qué características, es decir, por la idea de un gran Israel que termine de eliminar, lo cual veo yo, va a ser una carnicería eso, ¿no?, los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, así de subordinar, por lado una idea de gran Israel, una tensión con Hezbollah en el sur del Líbano mucho más fuerte, y un posible escenario bélico. A ver, la guerra con Irán ya existe, es un formato híbrido. Cuando Estados Unidos de Trump mató a Soleimani, el tercero en la línea de mando de Irán, el general Soleimani, hombre clave uh-huh, de las milicias del eje de la resistencia en todo el Medio Oriente o en Siria, cuando lo mata a Soleimani, lo reivindica
como algo muy importante, como una victoria, lo reivindica Trump, y no había una guerra declarada entre Estados Unidos e Irán, pero eso está en guerra. Entonces creo que ahí vamos a ver una escalada. Es cierto que hay un sector que está con Trump que es más aislacionista, un poco más, esos son los nacionalistas puros, más neohamiltonianos, ¿no? Esta idea de volver a Estados Unidos del principio del siglo XIX, o sea, o de una idea mucho más aislacionista. Hubo un hombre clave que fue Michael Flynn, que asumió, que hasta incluso llegó a decir que el Estado Islámico lo había armado Estados Unidos. Fue el primer personaje clave de Trump, pero lo barrieron los neocons a ese sector. Ese sí tenía otra mirada. Yo ahora lo que estoy viendo que si hay una fuerte presencia de neocons, el escenario de ahí de Medio Oriente va a ser fuerte. Lo que pasa es que también Medio Oriente cambió mucho. No es lo mismo hace 5 años. No sé si tengo tiempo, pero sí, la verdad que, Gabriel, nos quedaríamos hablando con vos un montón de tiempo, pero ya se nos va el programa, así que se nos fue. Este capítulo de Medio Oriente, que también es tan terrible y tan estratégico, nuevo futuro foco principal de la disputa geopolítica, ya es y va a profundizarse. Lo dejamos para otro capítulo. Gabriel Merino, te agradecemos muchísimo por esta participación. Realmente nos diste claves muy importantes para comprender todo esto, así que bueno, te agradecemos y será hasta la próxima. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, un gran abrazo. Abrazo fuerte. Paula, Fede, Telma, abrazo grande. Gracias. Gracias. Bueno, súper interesante la entrevista con Gabriel Merino, pero vamos a la última tanda y enseguida venimos con Diálogo Internacional. Deja tu mensaje